Después de ver este video, hasta el final, tú vas a aprender a crear la vida de tus sueños. Mi nombre es Dali Salermo y todo lo que tengo en mi vida, yo lo he creado. Mi matrimonio, salir de Cuba, convertirme en ciudadana de este país, tener la familia que siempre había soñado, mi trabajo, mis relaciones, mi estilo de vida. En el último año me he leído más de 100 libros de manifestación y entre ellos 11 libros de Neville Goddard. Estos 11 libros explican a detalle la ley de Asunción, que es para mí el secreto detrás de la manifestación. Simpatizo mucho con el trabajo que hizo Neville Goddard porque me parece que es una manera sensacional de entender cómo funciona el universo, cómo funciona nuestra mente para nosotros podernos beneficiar de todos estos principios universales. Yo te he preparado una guía muy simple porque, como dijo Einstein, si no lo sabes explicar de una manera simple es porque tú no lo has entendido. Todas estas leyes yo las he entendido y las he practicado incluso sin ni siquiera conocerlas. Lo primero y más importante es crear una imagen mental de lo que tú quieres ser, no de tu deseo, porque lo importante no es el deseo, no es lo que tú quieres, no es la manifestación. Yo quiero que tú entiendas que lo importante es en quién tú te vas a convertir cuando tú obtengas ese deseo. Yo quería ser ciudadana canadiense. ¿En quién tú te vas a convertir? ¿Qué se requiere para ser ciudadana de este país? Tú tienes que hablar inglés. Y yo estaba en Cuba y yo iba a la escuela de inglés. ¿Cómo yo iba a salir de Cuba? No lo sabía, pero yo iba a la escuela de inglés. Y yo te pregunto, ¿en quién te quieres convertir? Una de las formas más eficaces de aprender a asumir, de aprender a emplear esta ley de asunción que Neville nos explica de una manera vasta en todos sus libros, es la película mental. La película mental no es más que una secuencia de imágenes que nosotros conscientemente creamos para sentirnos como que estamos viviendo, como que estamos experimentando nuestra realidad deseada. Esta misma película mental que yo practico desde que era una niña es la misma que Joe Dispenza les recomienda a sus pacientes. Y es por eso que decidí hoy hacerles esta guía definitiva, porque si ustedes son capaces de entender cómo funciona la ley de asunción y si eres capaz de practicar esta película mental, finalmente vas a adquirir ese sentimiento. Y Neville dijo que sentir es el secreto. Si tú eres capaz de sentir que tú eres la persona en la que tú te quieres convertir, no puedes fallar. Hoy quiero invitarte a que, como menciona Neville en su libro The Power of Awareness, aprendas a descansar en Dios. Descansar en Dios significa que ya el Señor me dio lo que yo le pido, ya es mío. Él me lo dio y yo creo en Él. Y es por eso que en la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas inmensas que tú no conoces. Y me refiero a esto porque a veces tenemos un deseo, pero decimos, ¿cómo eso se va a cumplir? ¿Cómo eso se va a cumplir si yo no tengo opciones, yo no veo las posibilidades? Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas inmensas que tú no conoces. Y eso quiere decir que la gracia de nuestro Creador es muy grande y que nada, pero absolutamente nada es imposible para Dios. Yo quiero invitarte a que tú seas capaz de usar tu imaginación. Y tu imaginación te la dio Dios. Dios te dio la capacidad de crear y todo lo que existe nosotros lo hemos creado. Te voy a explicar a detalle en qué consiste esta película mental. Te voy a poner varios ejemplos, cómo yo la he usado a lo largo de mi vida, para que tú también te animes y la hagas. La puedes hacer en cualquier momento del día, no tiene que ser en un horario específico. Esta película mental consiste simplemente en crear, como ya te explicaba, con imágenes mentales. Imagínate que tú estás viendo una escena de una película y vamos a poner un ejemplo de que tú quieres viajar a los Estados Unidos y que yo
soy un hada madrina y yo te puedo conceder ese deseo y yo te lo concedo y tú eres ciudadano americano. Welcome to America. ¿Cómo te sientes? Feliz, aliviado. ¿Cómo te sientes? Descríbeme no solamente los sentimientos, pero yo te pido que te sitúes en un estado donde ya tú no eres esa persona, sino tú eres ese hombre o esa mujer que vive en Estados Unidos de América, el país de la libertad, el país donde los sueños se hacen realidad. Y tú te creas una imagen mental que tienes un auto y que tú vas a Walmart a comprar leche. Y yo me creo esa imagen mental y en ese momento yo no estoy ni en la oficina, yo no estoy en la computadora, yo no estoy trabajando, yo no estoy sembrando, yo no estoy en el jardín. No, yo estoy allá con la leche en la mano y siento la leche que está fría y voy y la pago en el cajero. Eso es lo que yo te estoy pidiendo hoy. Esa es la película mental que yo quiero que tú creas. Que estás pasando por una mala situación, que tú no sabes cómo eso va a pasar. Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra, y te mostraré cosas que tú no conoces. Esta misma película mental fue la que yo usé cuando atravesé por Latinoamérica para llegar a este país. Y yo me emociono porque yo lo que te estoy contando es un testimonio real. Hay veces que estábamos en situaciones donde nuestra vida corría mucho peligro y donde veíamos a muchas personas pasar por situaciones horribles. Y yo les puedo asegurar que si de verdad ustedes tienen fe, si ustedes usan su imaginación para su bienestar, el Señor Dios, el universo, la creencia que tú tengas, que no te juzgo, te va a enseñar que sí existen cosas que tú no tienes ideas y que sí existen oportunidades que tú no conoces. Porque para Dios nada es imposible. Vamos a seguir con la película mental. Entonces, tú quieres viajar a los Estados Unidos, tú vas a definir tu deseo. Claro, este es mi deseo. Pero no es que te pongas a decir, no, que yo quiero ir. No. Tú tienes que sentir. Ya te dije que yo soy un hada madrina y que ya yo te lo di. Ya, tú eres ciudadano americano. Welcome to America. Y entonces, basado en ese sentir, yo quiero que tú me crees la película mental. Que puede ser el ejemplo que te puse, que vas a Walmart a comprar leche. Que puede ser que tu abuela vive en los Estados Unidos y la fuiste a visitar. Que puede ser que tu mamá te llamó por teléfono y me dijo, qué feliz estoy, mi amor, que cumpliste tu sueño. Esas pequeñas películas, esas pequeñas secciones de imágenes mentales son las que yo te puedo asegurar a ti que van a sembrar en tu corazón ese sentimiento, esa asunción, y tú te vas a sentir que tú asumes tu deseo como cumplido y tú vas a emitir eso en el universo, como lo he hecho yo toda la vida desde que era una niña. Yo me recuerdo cuando era una niña y yo estaba sentadita en el piso como con 12 años escuchando la radio. Yo soy de un pueblito pequeño, muy bello, un pueblito de pescadores, pero no es cabecera de provincia, o sea que las agrupaciones casi nunca llegaban ahí. Yo estaba escuchando una agrupación que me gustaba mucho, pero no, claro, no iba a ir a donde yo vivía, sino que yo tenía que viajar. Y yo me quedo así pensando y de por un momento yo me imaginé que yo estaba en el concierto de ellos y que se me cayó el zapato. Todo eso yo me imaginaba en mi mente, en esta facultad que me dio Dios, que es mi imaginación. Pero no solamente me la dio a mí, a ti también te la dio. Tú también tienes esa facultad. A los 4 meses yo estaba viviendo en esa ciudad. Y a los 6 meses, cuando esa agrupación regresó, yo tuve la oportunidad de ir. Te pido por favor que practiques esta pequeña película mental. No tiene que ser antes de dormir, no tienes que estar en un lugar específico, no tienes que meditar, no importa la religión, no importa nada, solamente importas tú, importa tu ser. Y recuerda que tu deseo es contigo y que la Biblia dice, cuando ores cierra la puerta. No le cuentes a nadie. Esa película mental es tuya y puedes usarla para todo. Puedes usarla para manifestar un trabajo específico. Vamos a decir que tú quieres trabajar en un banco y que yo tengo la vara mágica. Toma, ya estás en el banco. Bienvenido a tu primer día de trabajo. Qué bien te queda el uniforme. Imagínate que estás en la caja contando el dinero
Imagínate que hay un cliente que te está dando las gracias por ayudarlo a hacer cierta transacción de dinero. Pero créate esa pequeña película mental. Y yo te voy a decir cuándo yo he usado esa película mental. Yo la uso cuando me siento mal, cuando me siento triste. Sí, yo a veces me siento triste. Sí, a veces uno carece de cosas. A veces te pasan situaciones que tú no esperas. Y ahí es cuando yo te pido que tú utilices esa película mental. Si tú eres capaz de seguir estas instrucciones que yo te brindo con mucho amor, tú vas a elevar tu energía, porque cuando tú piensas, cuando tú imaginas, tú sientes. Si te cuesta trabajo, si no eres capaz de imaginarte una secuencia de eventos, hay ciertas situaciones en tu vida actual que no te dejan concentrarte. Te brindo un ejercicio que compartió Neville en su libro The Power of Awareness, que él dice que cuando tú te vayas a acostar, te empieces a imaginar el día, pero de final a principio, desde que pones la cabeza en la almohada hasta que te cepillaste los dientes, hasta que llegaste del trabajo, y así sucesivamente hasta por la mañana que te tomaste el café. O sea, que le empieces a dar al casete para atrás, para que tú aprendas a controlar tu imaginación. El secreto para manifestar la vida de tus sueños o cualquier deseo que tú quieras alcanzar está en sentir. Pero no sentir el deseo como tal que ya se cumplió, sino sentirte la persona en la cual tú te quieres convertir. Tú quieres trabajar en el banco y tú quieres ganar cierta suma de dinero. Pero si te compras un café caro, te sientes culpable. Entonces, no eres la persona que trabaja en el banco. Siempre siendo racional, pero por favor, aprende a sentirte como esa persona en la que tú te quieres convertir. ¿Cómo? Practicando la película mental que yo he usado toda mi vida, que la usé para salir de Cuba, que la usé para convertirme en ciudadana de este país, que la usé para vestirme como me visto. Yo recuerdo que cuando llegué aquí siendo una emigrante que no tenía ni dónde vivir, yo una vez tomé el tren y vi una muchacha vestida de traje y yo pensé, yo quiero vestirme de traje también. Y yo cerré los ojos y yo me vi a mí. Era a mí la que yo veía, no era ella. Y hoy me he visto de traje. Todo lo que yo tengo, yo lo he creado. Hace muchos años vivía en mi pueblito natal, vivía con mis abuelos. Y cuando yo tenía 13 o 14 años, yo le planchaba las camisas a mi abuelo que me crió. Y cuando yo le planchaba las camisas a mi padre, yo visualizaba que yo iba a tener un matrimonio tan lindo como el que tenían mis abuelos. Y ese es el matrimonio que yo visualicé. Yo visualicé a mis hijas, yo visualicé mi familia, yo visualicé el país donde vivo, mis relaciones, todo. Lo creé con el poder que me otorgó Dios, que es el poder de mi imaginación. Ese mismo poder me ayudó a pasar con vida todos los países de Latinoamérica. Y ese mismo poder de mi imaginación es el que me alinea contigo. Y te digo que todo lo que tú quieres, absolutamente todo, ya existe, ya está ahí para ti. Siente que ya es tuyo. Y cuando tú seas capaz de asumir que tu deseo ya se cumplió, ya tú sabes que es tuyo. Entonces, absolutamente todo en tu vida va a cambiar. Te mando un beso grande. Te quiero mucho. Estoy muy feliz que estés aquí conmigo y nos vemos muy pronto con un video nuevo. Chao.